un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos y bienvenidos nuevamente al Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama. Me acompaña el doctor Víctor García San Inocencio, a quien pido que nos presente al gentil invitado de hoy. Muchas gracias al decano Moreno. Bienvenidos a todos y a todas al Atrio. Seguimos con estas entrevistas y la de hoy es muy especial. Voy a empezar con un a pesar. Nunca es bueno empezar con un a pesar, pero voy a hacerlo. A pesar de su juventud de espíritu y también cronológica, nuestro invitado de hoy es una de las figuras más importantes del periodismo puertorriqueño y más destacada. Y diría que lo es también de la crónica profunda del periodismo investigativo también, del periodismo que debiera ser y que no tenemos en el país, porque no es el predominante. Por eso es una persona excepcional en el ejercicio del periodismo, el periodismo de carne y hueso que lee la gente y también el periodismo que es literario. La mayor parte de las veces y de bastantes años para acá es periodismo literario también. Son los artículos que escribe nuestro invitado de hoy los que no van a perder significado en 10 o 20 años, aunque sean leídos en otros contextos. Son radiografías del país, del ethos del país. Son también testimonios de una ética posible y de un país que podemos aspirar y alcanzar. Nuestro entrevistado de hoy, este es el caso clásico de tratar de ir a bailar a casa el trompo. Es el entrevistador por excelencia. Es el periodista Benjamín Torres Gotay, que leemos y que escuchamos por las redes y que sienta verdadera cátedra para todos los que aspiramos, aún desde la afición, a escribir y a publicar artículos periodísticos, como es mi caso. Lleva por lo menos 2 décadas y media en el periodismo activo. La mayor parte del tiempo, entiendo, si no todo, en El Nuevo Día. Y realmente voy a decir una barbaridad, me perdonas Benjamín y no me contradiga, pero El Nuevo Día no sería El Nuevo Día en lo que es El Nuevo Día sin Benjamín Torres Gotay, quien es producto de las escuelas públicas de este país, de Santa Isabel, quien estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón y quien se ha ganado los galones para ser profesor emérito de periodismo a base de su trabajo intenso día a día. Padre de 3 hijos. No voy a seguir, Benjamín. Por favor, como el tiempo es corto, no disputes ninguna de las afirmaciones que he hecho. Paso a Moreno para que haga sus preguntas. Gracias, Víctor. Benjamín, en este programa, Víctor y yo tratamos de darle una plataforma a personas que nosotros entendemos cuyo quehacer hacen que Puerto Rico sea un país mejor para vivir cada día. Así que
estamos muy contentos con que hayas aceptado nuestra invitación y por eso es romper el hielo y que la gente te conozca un poco mejor. ¿Cómo llega Benjamín Torres Gotay a la escuela de periodismo y decide embarcarse en esa profesión? Bueno, saludos a ambos y saludos a la audiencia. Encantado de estar en este espacio, honrado con la presentación que me hizo Víctor, a quien conozco hace mínimo 20 años, o sea, poco más. Encantado de conocer al decano Moreno. Yo llegué al periodismo como siguiendo una vocación que tengo desde niño, cuyo origen nunca he logrado descifrar, que era escribir. Desde niño estaba escribiendo historias, básicamente ficción, lo que yo creía que era una novela cuando adolescente, unos cómics antes de eso, y era la actividad en la que más me encontraba a mí mismo. Cuando me tocó estudiar, buscar una carrera a la que dedicarme, pues mirando así como el catálogo de profesiones, pues encontré el periodismo como algo en lo que podía dedicarme a escribir, que me podían pagar por escribir. Yo a veces he dicho que si en la escuela superior me hubiese sentado un orientador o una orientadora y me hubiese interrogado a fondo, pues me hubiese hecho muy infeliz porque me hubiese mandado a estudiar literatura y habría terminado de profesor de literatura en la universidad o en la escuela, lo cual es una profesión obviamente muy importante y muy, me imagino que muy satisfactoria para los que lo ejercen, pero no me hubiese expuesto al tipo de experiencias del mundo real y del mundo vivo que me ha expuesto el periodismo y que me han hecho una persona mucho más consciente de lo que yo era cuando empecé a trabajar de periodista y cuando empecé a vivir después de salir de mi casa y terminar mis estudios y tirarme al mundo, pues el periodismo me ha expuesto a una serie de experiencias que me ha hecho un tipo de persona totalmente distinta de lo que era. O sea, Cuéntanos. en resumen, la respuesta es que llegué al periodismo porque me gustaba escribir. Digo, es la historia de muchos de los grandes escritores. Era bien común, sobre todo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que grandes escritores o fueron periodistas o era parte de su día a día escribir noticias por la mañana y sus obras luego de salir del Uh -huh. trabajo. ¿Cómo se fue desarrollando entonces tu carrera como periodista una vez terminas en Sagrado Corazón? Pues cuando yo estoy por terminar en Sagrado Corazón, no había lo que hubo antes y hubo después de mi periodo de graduación, que es lo que llaman la práctica supervisada, ¿no? El internado en un medio. No existía eso. Y yo, pues estando a punto de terminar, sin conocer a nadie en los medios, sin pala, sin nadie que yo pudiera llamar y decirle, mira, ahí donde tú trabajas hay un break para mí o algo por el estilo, pues yo me fui por varios medios por mi cuenta a ofrecerme como practicante por lo que me escogieran, ¿no? Por lo que me permitieran, como una manera de darme a conocer y de conocer gente también, conocer y que me conocieran. Y hubo un sitio que me dio una oportunidad. Fue la agencia F, que la dirigía en ese tiempo José Delgado, que es el corresponsal del Nuevo Día en Washington en este momento. Pues él me dio la oportunidad me dijo que fuera por 2 semanas. Y esas 2 semanas se convirtieron en básicamente 30 años que se cumplen ahora en verano de ese primer trabajo mío o primera entrada mía a una redacción. Esto fue en el verano del 92. Yo hice esa práctica, esas 2 semanas se convirtieron como en 3 meses. Al final del día hubo un tiempo que cuando terminé la práctica, pues se iba alguien de vacaciones o alguien llamaba porque estaba enfermo o alguien tenía que ir a atender una condición de salud. Y seguí entre una cosa y otra, pues terminé trabajando casi hasta fin de año con la agencia F, incluyendo las elecciones que hubo ese año, el 92. Y ya en abril del 93, pues empecé mi primer trabajo plenamente remunerado como periodista,
ininterrumpidamente hasta ahora. Le comentaba a ustedes dos hace un rato que de adulto yo nunca he tenido que ganarme la vida en otra cosa que no sea de periodista. No me he ganado un centavo en mi vida que no sea haciendo periodismo desde que soy adulto. Y que estoy consciente de la fortuna y el privilegio que es eso. El mundo del periodismo ha estado muy inestable durante los últimos 15 o 20 años, a consecuencia en otros sitios y en Puerto Rico de la llegada del Internet, y en Puerto Rico encima de la llegada del Internet, pues la crisis económica que está atravesando el país hace más de 15 años. Y he tenido la fortuna de que siempre he tenido trabajo de periodista. Yo quiero entrar en eso de cuál es tu diagnóstico del mundo periodístico actual, pero antes, cuando entras al mundo y te empiezas a desarrollar profesionalmente, ¿era lo que esperabas? Y lo pudiste compaginar con las otras aspiraciones literarias. ¿Cómo? Les voy a decir con toda franqueza, resultó más de lo que yo esperaba. Porque yo, en el camino de mi bachillerato, pues entré en contacto con gente de la literatura. Empecé a coger talleres de cuento, por ejemplo, con el doctor y escritor Luis López Nieves. Y en los talleres de cuento de Luis me conecté y hice amistad con otras personas cuyos intereses eran más literarios que periodísticos. Y yo terminé mi bachillerato pensando que iba a trabajar poco tiempo en el periodismo. Yo pensaba que iba a hacer cosas como de un año y que me iba a hacer estudios graduados en literatura. Tan pronto llegué a la redacción, en la primera semana que estuve en una redacción y estuve trabajando en noticias, ya se me había metido el vicio por dentro y sabía que eso era lo que quería hacer toda la vida. Yo recuerdo en mis primeros días en la agencia F, que yo le hice este cuento a un compañero de trabajo, Claudio Matos, compañero que trabajaba en la agencia F en ese tiempo, y yo le dije esto mismo que estoy diciendo a ustedes: yo quiero trabajar como un año y irme a estudiar literatura. Y él me dijo: si empiezas no te vas a poder quitar, esto es como la tecata, me dijo. Y efectivamente, seguí hasta el día de hoy, y por eso digo que resultó ser mucho más de lo que yo esperaba. Las satisfacciones que yo he tenido trabajando como periodista, no se me ocurre que las hubiese tenido en ninguna otra profesión. Y la parte de la literatura, o sea, tienes libros publicados, ¿no? En ese ámbito. En una novela publicada hace ya casi 10 años, que la publiqué en el 2013. Sigo siempre escribiendo, aparte del periodismo, no he vuelto a publicar, pero tengo la intención de volver a publicar ficción más adelante. Ahorita mencionaba de los escritores que trabajaban de periodista de día y escribían novelas de noche. A eso se refirió cuando en alguna ocasión Gabriel García Márquez se refirió a las novelas del boom latinoamericano como novelas de hombres cansados, porque las escribían de madrugada después de trabajar durante todo el día en otra cosa, principalmente en periodismo. Pues yo también aspiro a producir mis novelas de hombre cansado en lo que me queda de carrera. Víctor, el micrófono. Benjamín, no hay duda. Mira lo que voy a decir. Esto es Radio Católica. Que tus columnas, tus artículos, especialmente los de fin de semana, pero también en semana, son una especie de homilía. Lo que pasa es que son dialógicos. Generalmente hay un entrevistado. Pero hay un profundo proceso reflexivo que se exterioriza y siempre bajo un canon fundamental de una convivencia generosa, solidaria. Eso es una constante que uno ve desde hace mucho tiempo. Y te pregunto si de eso va a tratar lo que tú vas a seguir haciendo.
en el periodismo, porque eso está tremendamente ausente en el país. De hecho, si sacamos ese tipo de artículos, quedan muy pocos. Y por consiguiente, es una inquietud que tengo. Por otro lado, dentro de esa inquietud, ¿quiénes tú crees que van a ser los seguidores de esa línea que tú has abierto, o de esa vena que has abierto tan importante, para que el periodismo deje de ser lo que ha venido siendo en el país, una colección trillada de cosas? Bueno, vamos a empezar con que yo no acepto pues, la premisa necesariamente de que el periodismo es una colección trillada de cosas. Hay compañeros en diferentes medios haciendo trabajos muy valiosos, en prensa escrita, en prensa radial, en televisión, etcétera. Hay periodistas muy valorosos, muy valientes y muy valerosos en Puerto Rico. Con relación a lo que ha sido mi trayectoria, y si yo pienso seguir así, me parece que es un poquito lo que entendí de tu pregunta. Yo lo que te puedo decir, Víctor, es que yo no puedo separar mi oficio, mi manera de ejercer y de entender mi profesión de lo que es mi persona. Y por lo tanto, yo no voy a cambiar, o sea, no puedo cambiar, yo mañana no voy a ser otra persona. Por lo tanto, pues mi trabajo va a seguir reflejando, en la medida en que lo siga ejerciendo, ¿no? Lo que son mis inquietudes y lo que son los asuntos que ocupan mi intelecto, mi corazón, mis emociones, etcétera, que son básicamente las cosas que yo creo que son importantes que se sepan. O sea, yo trato de escribir cosas que yo digo, esto debe saberse y esto debe decirse, y no se dice lo suficiente. Y tengo pues temas a los que recurro una y otra vez desde diferentes ángulos, que básicamente todos se resumen, o sea, básicamente el grueso, diría yo, de mi trabajo periodístico está en exponer la desigualdad desde diferentes ámbitos. La indefensión del ciudadano, sobre todo del ciudadano vulnerable, ante sistemas económicos, judiciales, de justicia, que lo atropellan, que lo hacen pequeño, ¿no? Eso es básicamente lo que yo he tratado de ir construyendo sobre mi carrera, y lo que pues creo que o espero seguir haciendo. Y si te digo, Víctor, que yo cuando empecé dije, yo voy a dedicar mi carrera a traer ante la atención del público el abuso contra el pobre en los tribunales, el abuso contra los menores en los sistemas de justicia, la pobreza infantil, la desigualdad, el racismo, etcétera, pues, y voy a construir una carrera en torno a eso, pues no te puedo decir que fue así. Yo empecé en esto con mucho entusiasmo por la noticia, por la adrenalina, por los eventos históricos, por presenciar la historia, por ver las cosas ocurriendo frente a mí. Y en el camino, pues, me fui desarrollando esas inquietudes, viendo cosas, aprendiendo cosas que no sabía cuando empecé, y prestando la atención y dándome cuenta de que, caramba, esto está pasando y yo no lo veo mucho en el periódico. Pues tengo la oportunidad de hacerlo, pues ok, pues vamos a hacerlo. Y vamos a traer la atención a esto. Y vamos a alumbrar hacia allá, y vamos a hacer que la gente entienda y vea que esto está pasando y que esto también es parte de nuestra realidad. Esas fueron cosas que yo fui aprendiendo en el camino, y prestando la atención y trayéndolas tratando de traerlas al debate público. Bueno, te hago una pregunta. Víctor, vamos a una pausa brevemente y continuamos en el próximo segmento conversando con Benjamín Torres Gotay, nuestro gentil invitado en el programa de hoy. El Atrio de los Gentiles. Bienvenidos nuevamente, esto es El Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama.
Me acompaña el comoderador de este espacio, Víctor García San Inocencio, y en el día de hoy estamos teniendo el gusto de conversar con Benjamín Torres Gotay, destacado periodista puertorriqueño. Y antes de la pausa estábamos hablando sobre cómo Benjamín fue descubriendo una voz narrativa y dándole eh, prominencia a ciertos problemas que como periodista veía en la calle y que no necesariamente se reflejaban en los medios. Así que siguiendo esa línea, Benjamín, me gustaría que me hables un poco de cómo tú ves el panorama periodístico en Puerto Rico, con tu experiencia de tantos años y con todo lo que hemos vivido en los últimos meses y el último año y pico. Bueno, el periodismo en Puerto Rico está pasando, ¿no? Lo que viene pasando hace algún tiempo ya, en básicamente todos las democracias liberales, ¿no? Como en alguna medida somos nosotros. Y eso tiene que ver con que pues el surgimiento del Internet y de las redes sociales ha multiplicado los actores de comunicación. Antes el monopolio de la información lo tenían los medios de prensa escrita, de radio y televisión, y se acabó. Con el surgimiento de la Internet, pues han surgido infinitas voces, infinitos comunicadores, infinitos actores en el debate público. Y eso ha tenido efectos buenos, como por ejemplo es el que ya si tú no consigues que te atiendan en un medio de comunicación, pues tú tienes como quiera cómo manifestar tu parecer, tus impresiones, todo lo que tú quieras hacer saber sobre tus ideas de la vida o de la sociedad. Y también ha tenido un aspecto malo, que es pues, el surgimiento de todo este fenómeno que conocemos de la fake news, de la polarización, de la propaganda, de los debates estériles también, de la superficialidad, de espectáculos, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Hay pues, aspectos buenos y aspectos malos. Mira, a mí un día yo recuerdo que o sea, dentro de todo este caos, como quiera el individuo, tiene la opción de informarse bien, escogiendo bien quiénes son, de quién se deja informar. Yo recuerdo hace un tiempo yo estaba en un foro y viene este señor y se me queja entre las preguntas del público que en los medios había demasiadas noticias de la gárgola. Y entonces yo le dije, mire señor, le voy a decir con todo respeto, yo nunca me he topado en mi feed de Facebook ni en mi feed de Twitter con una noticia de la gárgola. Nunca, ni una sola vez. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros escoge en este momento de la historia de quién se deja informar. Y usted escoge quién está, a quién usted sigue en Facebook, a quién usted sigue en Twitter, a quién usted sigue en Instagram, a quién usted sigue aquí, usted allá. Y por lo tanto, usted escoge cómo usted se informa. Si usted encuentra que en su feed hay muchas noticias de la gárgola, pues lamentablemente el problema es usted, que está escogiendo mal a la persona, a las personas de las que se deja informar. Y eso yo creo que es un poquito, está la clave de este tiempo que vivimos. No es fácil porque uno no sabe bien, o sea, no todo el mundo está preparado para distinguir una noticia falsa, no todo el mundo tiene yo no diría la capacidad, sino el discernimiento para entender qué es importante y qué no, qué es superficial y qué no, pero hay la posibilidad, incluso dentro de este caos que vivimos, de estar bien informado. Lo, ¿cómo tú ves el rol de los medios tradicionales en todo esto? Porque obviamente sí, se ha democratizado, por decirlo de alguna manera, el acceso a a la difusión y el acceso a consumir información de diferentes fuentes, pero y a lo mejor esto es lo que yo pienso y quiero saber tu opinión. Los medios siempre van a tener un rol importante que jugar como ejemplo, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas grandes que ha traído el que cualquiera pueda autodenominarse periodista es la ausencia de probablemente códigos de ética, la línea bien finita que hay entre informar y entretener, conflictos de interés que vemos en personas que de momento dicen que son periodistas, de momento son analistas y de momento están
con otro rol como contratista, relacionista público. Y yo creo que los medios tradicionales de alguna manera pueden ser esa piedra angular ahí de que dicten unas pautas de cómo se puede hacer un buen periodismo. Eso yo coincido totalmente, Fernando. En los medios tradicionales, o sea, la información el difundir, la recopilación y difusión de información es una profesión que se estudia y que tiene sus códigos de ética y que tiene sus maneras de trabajar y sus características. Y donde hay periodistas profesionales, mayormente es en medios tradicionales, y los periodistas profesionales pues nos regimos por una ética, tenemos unos estándares de qué es información que se puede difundir y qué no se puede difundir. En otras palabras, nos esforzamos todos los días por producir información de calidad. Y de calidad quiere decir información relevante, verificada, con la características que tienen o deben tener todas las noticias periodísticas, que es las dos partes, o sea, donde mejor garantía hay de conseguir información de calidad es en los medios tradicionales. Eso yo no estoy diciendo que los medios tradicionales no tengan problemas, lo tienen también, pero en los medios tradicionales es donde mayor garantía tiene la persona de encontrar información de calidad. Y te voy a dar un ejemplo bien claro y bien reciente, es todo este tema de la desinformación del COVID y la vacuna y el grafeno y la que le metían un chip a la gente y qué sé yo. Eso usted no lo va a ver en un medio tradicional si no es una información que está verificada y que está sustentada y validada por medios o por fuentes fidedignas. No es un loco en una cuenta de YouTube diciendo cosas sin ninguna preparación científica y sin nada que lo sustente, diciendo disparate. En el periódico, la inmensa mayoría de las veces, el 99% de las veces, como obtuve una información, es una información que ha sido verificada y validada por los que saben de eso. Y ese es el rol de los medios tradicionales. Yo lo he definido a veces como la serenidad y la prudencia en medio de todo este caos. O sea, puede estar surgiendo, ahora mismo puede estar difundiéndose un rumor escandaloso por ahí, y yo le sugiero a la gente que vaya a los medios tradicionales de su predilección, que los hay de todas las tendencias, y busque, y si no lo ve en un medio tradicional, pues realmente es algo. Estamos teniendo problemas con el audio, Benjamín, eso último que dijiste no lo escuché bien. ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, básicamente lo que decía en la última parte, no sé desde cuándo me perdieron, era que en medio de todo este caos de información alarmante que se ve a veces en la calle y en las redes y en los grupos de WhatsApp, etcétera, mi sugerencia a la persona es, cuando usted ve algo que le preocupe en un foro de dudosa reputación, como puede ser una página de WhatsApp o una página de Facebook, qué sé yo, vaya a un medio tradicional. Si es algo importante, la inmensa mayoría de las veces lo va a encontrar en uno u otro medio. Esa es mi sugerencia. Yo me imagino que la otra batalla grande en las redacciones en estos tiempos es mantener cierta objetividad y no asumir un partido. Y lo digo porque hemos visto cómo medios, particularmente las emisoras AM, se han ido asumiendo y hay una emisora para los que piensan de una manera y el que piensa de otra escucha otra emisora. Y la radio, ¿verdad? Por su modo de cómo funciona, pues es más fácil moverse, pero para un periódico, para un medio tradicional, y estoy pensando ahora mismo más en los medios de la televisión y la prensa escrita, tiene que haber tentaciones de vamos a movernos a llenar este nicho, vamos a movernos a buscar este público versus aquel otro, o a promover esto versus aquella otra idea, o eso no es algo que... Antes de llegar al punto último, quisiera hacer un comentario de la radio AM. Y es que en la radio AM en Puerto Rico no hay noticias ya, es todo análisis. Usted mira un
un rundown de los programas de X o Y emisora, y después de las 8 de la mañana, por la mañana casi todas tienen una parte de noticias, entrevistas, etcétera, de lo que pasó el día antes. De ahí en adelante, en casi todas las emisoras, corren programas de análisis y comentario todo el día, hasta la noche. Hay programas de entrevistas en algunas, etcétera. Eso son una excepción. La mayoría son programas de análisis y de comentario. Y muchas veces por comentarios por gente con intereses creados en una u otra, controversia. Mira, en los periódicos, en los medios tradicionales, se batalla así a veces con la tentación del número. O sea, yo le digo la tentación del número, la tentación del clic. Pasa todos los días una tensión que hay ahí continua, y pues es parte es parte del desafío y del reto de ser periodista en este tiempo. El saber distinguir entre lo que es una noticia que vale y que va a tener clics porque los tiene, porque vale, y una noticia que no tiene vale, que solamente es el clic. A mí me hicieron una pregunta parecida a esta en algún momento, y yo le comenté que las noticias, muchas veces las noticias más vistas con mejores números en el Nuevo Día, ¿me están oyendo? Sí. Sí. Que se fue como de momento. Pues son noticias que yo produzco, son contenidos que yo hago, reportajes especiales, entrevistas, etcétera. Y yo le decía a esa persona que yo nunca en mi vida me he puesto a decir, voy a escribir de este tema porque va a sacar buenos números. Voy a hacer esta entrevista porque va a romper el récord de clics del periódico de esta semana. No, yo estoy pensando en contenidos buenos, contenidos relevantes, profundos, etcétera, el tipo de contenido que yo trato siempre de hacer. Y eso es lo que yo invito a todos los periodistas. Si hacen un buen contenido y un contenido relevante, interesante, que le enseña a la gente cosas que no ha visto, pues van a tener esos números, que es lo que todo el mundo anda persiguiendo por ahí. Es más complicado, pero al final del día es mejor. Es muy fácil, pues el clickbait, eso lo puede hacer cualquiera. El contenido de calidad es lo que es un poquito más difícil de hacer. Sí, y de nuevo, es el rol de lo que hablábamos ahorita de los medios tradicionales. Yo trabajo un poquito el tema de libertad de expresión y libertad de prensa en las clases que doy en la escuela de Derecho. Y yo he llegado a la conclusión de que el diseño constitucional, particularmente el diseño constitucional americano, que es el modelo que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, tiene como actor principal a la prensa, aunque no se menciona en ningún sitio, más allá de las garantías básicas de libertad de prensa y de que se puede decir y expresar lo que uno quiere sin intervención pública. Pero yo no sé si los tiempos en los que vivimos requieren que el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información no solo sea negativo en el sentido de que el gobierno no le puede decir al Nuevo Día qué publicar y qué no publicar, sino que también como ciudadanos necesitamos que se invierta dinero en la prensa, en medios que se aseguren de tener una información con cierto grado de rigor y que no desaparezcan esas estructuras que eran las que estábamos hablando ahorita, que han estado en manos privadas históricamente, pero que han sufrido cambios drásticos en las pasadas décadas. La pregunta sería... ¿Qué piensas al respecto? Sí, no sé si has pensado en esto, si, yo como lo veo como un derecho a la prensa en el que, bueno, igual que se pagan impuestos por educación pública, por servicios de salud, que haya una inversión pública en medios de comunicación. El ejemplo, yo creo, clásico es la BBC, ¿verdad? El gobierno británico cobra unos impuestos a los televisores y a los equipos de radio, y eso pasa a una entidad independiente del gobierno financiada con dinero público, pero independiente en su administración, en su manejo, para garantizar que por lo menos hay un medio ahí que no está sujeto a los vaivenes del mercado Mira, de los modelos de negocio, ese tipo de cosas. casi todos los países industrializados, diría yo, tienen algún modelo de medio público. No siempre incluyen unas subvenciones directas del Estado,
por ejemplo, en Estados Unidos está la PBS, pero la PBS, hasta donde yo tengo entendido, es televisión pública, pero no con fondos estatales, es con donaciones mayormente. Sí. La BBC sí tiene unas subvenciones estatales, igual que la televisión española, la Deutsche Welle alemana, etcétera. Cada uno tiene sus modelos distintos. En algunos hay, por ejemplo, en la televisión española son bastante frecuentes las denuncias de intervención política y de mirada política a las coberturas. Mira, yo creo, o sea, el mundo de la comunicación masiva pues es imperfecto, como es toda cuestión humana, ¿no? Y lo que yo creo es que es menos imperfecto que otros modelos que conocemos. Por ejemplo, pues en las dictaduras, por ejemplo, pues la prensa libre no estatal no está permitida. Y eso pues tampoco es el modelo que nosotros queremos. Yo creo que al final del día, Fernando, yo soy un creyente como pues, la teacher que tengo aquí, que todo lo resuelve la educación en la humanidad. Y yo pienso que a medida en que la gente esté mejor educada, pues van a sobrevivir los medios de mayor calidad y de mayor rigor y más independientes, y que le ofrezcan a una persona de criterio propio, independiente, libre, lo que esa persona necesita. Y en la medida en que haya una mejor educación, pues desaparecen o se minimiza el impacto o la influencia que pueden tener los medios que hacen las cosas mal. Y eso lo vemos pues en las sociedades más avanzadas, pues hay una tipo calidad de, hay una característica distinta de ecosistema mediático, etcétera. Así es que yo lo veo. Eso no quiere decir que yo no estaría abierto a un modelo público como el de la BBC, que tiene unas garantías contra la intervención política. Me gustaría pensar que algún día tendríamos la madurez en Puerto Rico para crear algo así. En este momento en particular no existe, yo creo, la voluntad o la madurez para permitir que un medio financiado con fondos públicos vuele libre e independiente. No lo veo aquí en este momento, pero me gustaría pensar que quizás algún día podamos pensar en algo así. No, lo más cercano a ese modelo es la Universidad de Puerto Rico y hemos visto cómo la han ido desmantelando pedazo a pedazo. Víctor, yo sé que he monopolizado la conversación hoy, pero es que estos temas a mí me apasionan y quería aprovechar este ratito con Benjamín, pero te cedo la palabra. Siendo profesor de constitucional y de un seminario de primera enmienda, pues claro, claro que sí. Pero nada, sé que a partir de hoy lo vas a invitar a tu curso. Aparte de hacerse parte de la facultad, sería bueno que pudiese estudiar con nosotros allá en Ponce. Pero Benjamín, yo he conocido buenos periodistas en Puerto Rico y conozco algunos buenos periodistas. Y conozco algunos medios periodistas que de alguna manera han sido tragados por la libertad de prensa del dueño del medio. Que es de la que hablaba aquel director de Spiegel cuando le fueron a preguntar sobre la libertad de prensa, entroncando con lo que acabas de hablar de Fernando, con Fernando, y él dijo, no, hombre, no, en Alemania ni en ningún sitio existe la libertad de prensa, existe la libertad del empresario dueño del medio. Entonces yo he visto ese fenómeno, pero noto particularmente que tú eres de los pocos periodistas que emplaza directamente a las figuras poderosas. Ayer, por ejemplo, me parece que fue ayer, cuando grabamos el programa, hoy viernes, hacías un emplazamiento muy directo al gobernador de Puerto Rico en el tema de los PACs y en el tema de él como beneficiario de una conducta por la cual ya una persona arriesga su libertad declarándose culpable, una persona muy cercana a él,
por el mecanismo de tratar de que pasaran desapercibidos los donantes en una campaña primarista a unos PACs que, claro, no eran a favor del gobernador Pierluisi, pero sí eran contra su contrincante. Y tú haces un emplazamiento directo y te pregunto, de verdad, ¿qué tú sientes cuando haces eso a nombre de tu conciencia, pero en el fondo a nombre de mucha gente en Puerto Rico o de todos los puertorriqueños? ¿Y qué te mueve? Porque no paras mientras otra gente se detiene. Bueno, como yo decía hace un ratito, yo escribo de las cosas que yo creo que se deberían saber o que se deberían decir. Y en algunas ocasiones, pues hay un emplazamiento, como tú le llamas, a la sociedad, a una clase en particular, puede ser a una clase política, a un partido, a una clase empresarial, a la clase togada, etcétera. Hay momentos para emplazar a personas y hay momentos para emplazar instituciones, hay momentos para emplazar grupos, y en este artículo en particular del que tú hablas, pues el momento era para emplazar a una persona en particular, que es el gobernador de Puerto Rico. No es el alcalde de tal sitio que le cogió un sobre con chavos a un contratista. Es el gobernador de todos los puertorriqueños, el jefe de la administración de 100 y pico de agencias, y con el control del presupuesto, control a media, con la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal, pero algo del control del presupuesto del Estado Libre Asociado. Pues yo sentí que hay preguntas que él personalmente debía contestar con relación a este asunto, de lo que todavía se está escudando detrás de la formalidad de que la ley dice que no se coordina y etcétera, pero en ese caso en particular hay unos señalamientos de personas muy cercanas a él poniéndose de acuerdo para defraudar a la Comisión Federal de Comunicación. Pues, ¿qué yo siento? Tú me preguntas. Pues mira, Víctor, yo siento que estoy cumpliendo con mi deber. Yo tengo una plataforma importante, que es la plataforma del Nuevo Día, y trato de usarla para el bien, para decir lo que yo creo que se debe decir, para alumbrar a donde no queremos mirar, y esto es parte de eso, básicamente. Bueno, con esas palabras sabias terminamos el programa de hoy, no sin antes agradecer al equipo técnico de prensa de la Universidad Católica, quienes editan este programa, a Víctor por su colaboración y a nuestro invitado de hoy, Benjamín, muchas gracias. El atrio está aquí disponible y esperamos que podamos tener otra conversación pronto. Cuando a ustedes guste, muchas gracias por la invitación. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.